Parece que hace bastante viento y se está colando. Vamos a esperar un poquito a que se pase el viento. Viento, vientecito, para un poquito. Hace poquito hice un vídeo sobre los beneficios de la meditación, en el que explicaba los beneficios demostrados científicamente. También explicaba mi experiencia después de meditar durante un año, ¿no? Si os acordáis, el vídeo terminaba así. Entonces cabe preguntarse si esto de la meditación es realmente tan bueno. Incluso hay evidencia científica, que ya no es solo que tengáis que creer mi testimonio, sino que hay cierta evidencia. ¿Por qué no meditamos todos? Por cierto, si no lo habéis visto, lo dejo por aquí, ¿vale? Por si queréis verlo antes de seguir con este. Entonces ahora, después de hacer esa pregunta, pues yo es algo que le he ido dando vueltas durante mucho tiempo, porque yo mismo me negaba siempre a meditar. Y a medida que he ido meditando y viendo los beneficios, pues esa pregunta de por qué no meditamos, o por qué no meditaba yo antes, iba haciéndose cada vez más grande en mi mente, cada vez aparecía más esas preguntas. Y poco a poco pues fui hilando de aquí y de allá, y bueno, pues hago este vídeo para explicaros mi interpretación de por qué en general no meditamos, y voy a ser un poquito más específico con España, de ahí la bandera en la miniatura, porque obviamente es la sociedad en la que vivo. Yo sé que luego todas estas cosas se podrán extrapolar a otras, pero voy a ser más específico con por qué la sociedad española no está interesada de momento, o no ha estado interesada en la meditación. Y bueno, he grabado unas tomas por los sitios donde suelo grabar, que la verdad es que es súper bonito este sendero, además está al lado de mi casa, es un lujo tener esto aquí al lado de casa. Y me he dicho, bueno, a lo mejor les apetece a mis suscriptores simplemente darse un paseo conmigo y ver por dónde paseo y tal, mientras reflexionamos todos sobre este tema. Así que venga, ¿me acompañáis? Vámonos. ¡Vámonos! Generalizando, en España hay como una tendencia a no fiarse de las cosas nuevas. Y sobre todo hay una tendencia por parte de los que estudiamos algo relacionado con la ciencia, de si no se ha demostrado es porque no funciona. Y esto es muy peligroso porque, y además atenta con la propia ciencia, porque la ciencia no se dedica a reforzar los descubrimientos, se dedica también a explorar nuevos paradigmas. Si nos cerramos a lo que ya existe, obviamente pues estaremos dejando de explorar otras cosas que podrían existir. Y por ejemplo, cosas como el efecto placebo, hay mucha gente que lo rechaza directamente. Y si hay un efecto placebo, es decir, si para la mente es tan importante creerse algo, ¿por qué vamos a rechazarlo? Vamos a investigar en ello, a ver cómo podemos utilizar eso, ¿no? Y entonces, como ya digo, normalmente, por la gente que he ido hablándoles de la meditación y me decían por qué no meditaban o tal, caen mucho en la cosa esta de, ¿pero tú crees en la meditación? En España hemos sufrido mucho con el tema de la religión, nos hemos sentido en cierta manera engañados, utilizados por la religión y, por ejemplo, mi generación ha vivido una revolución también con respecto a esto de la religión, de que nadie nos tiene por qué decir cómo pensar, que no tenemos por qué creer en un Dios o en algo, y eso ha conllevado que abandonemos un poco la parte espiritual también, porque se tiende a asociar que espiritualidad es religión, religión es espiritualidad. Entonces, como sentimos tanto rechazo a la religión, si os fijáis, cualquier tipo de simbología nos suele producir un dolorcito ahí que no nos mola. Esa simbología que a veces se puede ver en la meditación, ya digo que el inconsciente colectivo tiende a rechazarlo, cuando simplemente no tiene por qué significar nada, ¿no? Y bueno, luego haré una reflexión sobre lo que yo considero que es creer en la meditación, que ya de por sí os digo que en sí la frase es un poco absurda, pero bueno, luego iré en el apartado de reflexiones. El
tercer influyente que hace que no incluyamos o no estemos abiertos a la meditación, creo que es porque es una actividad pasiva. Básicamente le estás diciendo a la gente que encuentre en su ajetreado día, con la gente con hijos, con mucho trabajo, con muchas cosas que estudiar, mucho estrés, esas cosas, básicamente le estás diciendo a esa gente que no tiene tiempo casi ni para respirar: oye, cógete 10, 15, 20 minutitos al día y siéntate a no hacer nada. Claro, esto choca mucho con la era en la que vivimos, de la productividad y todas estas cosas, del hacer. Estamos en una etapa en la que la principal revolución ha sido la era industrial, el cómo se empezó a producir en masa, ¿no? Es una sociedad basada en el hacer, hacer y hacer. Mucha gente de primeras no lo ve atractivo, dicen: sentarse y ya está, pues prefiero ese tiempo dedicarme a leer un libro y así me culturizo más. Porque seguimos en ese patrón antiguo, que ya están cayéndose muchos mitos del trabajo duro, del sacrificio, del esfuerzo, de la lucha, de lo que sea, ¿no? Y se están dando cuenta, sobre todo pues muchas empresas, que la productividad tiene muy poco que ver con las horas que dedicas a un trabajo, tiene más que ver con las horas productivas, efectivas que estás dedicando a ese trabajo. Entonces, si tú trabajas 10 horas al día y estás cansado, estresado, y llegas a casa y no duermes bien, y al día siguiente otras 10 horas, y al día siguiente otras 10 horas, llega un momento que estás acumulando horas pero no estás siendo productivo para tu trabajo o tu vida o lo que sea. Entonces, incluir descansos, incluir meditaciones en tu día a día te hace volver a tu presente, salir del piloto automático, mucha más serenidad, paz, salirte de esa corriente estresante. O sea, realmente es la meditación, aunque suene paradójico, porque ya digo, lo ves en primera instancia y no lo parece, es para aumentar tu productividad muchas veces. Pero claro, como venimos, insisto, de esa sociedad del hacer, 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 parece que una persona sentada, no haciendo nada, es una pérdida de tiempo. No vas a obtener ningún beneficio. Este punto está muy relacionado con el anterior. No hay una empresa que diga: ¿cómo voy a sacar yo beneficio económico de ello? De hecho, sería un poco contradictorio también con lo que el mindfulness intenta ofrecerte, que es un autoconocimiento, y si tú te autoconoces te darás cuenta de pues, que con el consumismo estás intentando llenar muchos huecos emocionales, y eso a las empresas quizás no les interese. Como no hay un organismo detrás que nos esté creando la necesidad de meditar, el proceso está siendo mucho más lento. Y por eso solo nos estamos acercando las personas que llevamos mucho tiempo sufriendo, que estamos hartos de este modelo mental que nos han vendido, y ahí ya es cuando a lo mejor nos abrimos a cualquier cosa, ¿no? Y entre ellas la meditación. Y como último factor, pues estaría también muy relacionado con el segundo, que cuesta mucho incluir algo nuevo en tu día a día. Nuestra tendencia es de encontrar una rutina, de saber claramente qué queremos hacer, a qué hora lo vamos a hacer, pues horarios de trabajo, horarios de instituto, horarios de universidad, y tenemos la vida muy marcada. Entonces, incluir algo ahí nuevo nos cuesta mucho, es difícil. Un día lo podemos probar, 2, 3, pero llega un momento en el que volvemos a nuestro ritmo natural, que es pues nuestra rutina diaria de: a esta hora me levanto, voy a trabajar, luego tal, luego leo, luego hago esto y lo que sea. Bueno, ahora para las pequeñas reflexiones que voy a hacer me voy a sentar, que siempre me pongo más profundo. Y no puedo hacer 2 cosas a la vez, no puedo hacer 2 cosas a la vez. La pequeña reflexión que quería hacer después de haberos comentado todo esto es que no importa tanto lo que tú creas, la educación que hayas recibido, todas estas cosas. Vamos a darle más importancia al tema práctico, ¿no? El decir: ostras, vamos a abrirnos un poco y decir: resulta que esto funciona, o están hablando mucho de ello, voy a acercarme con curiosidad. Si te observas rechazando algo, indica que algo hay ahí, ¿no? ¿Por qué rechazas esto?
Que si no lo conoces, si no lo has experimentado, ¿por qué lo rechazas, ¿no? Y era lo que hablaba, que normalmente pues rechazamos porque inconscientemente hay ahí ciertos patrones mentales que nos están bloqueando el acercarnos con curiosidad a algo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, todo esto de las creencias y pues hay quien cree en los chakras, en las energías, hay quien cree que hay un Dios. Yo creo que todas estas cosas a la hora de practicar la meditación, entender tu mente, las emociones, no son realmente importantes, no tienen por qué marcar la diferencia a la hora de que una persona decida o no practicar la meditación. Estamos en un punto de cambio, que obviamente la humanidad es cambio, la naturaleza es cambio, siempre estamos cambiando, pero por lo visto muchos historiadores, antropólogos, economistas, la gente que realmente estudia todas estas cosas, están hablando de que estamos llegando a un punto de inflexión muy importante en nuestra sociedad, porque todo este sistema de creencias económicos, sociales, todas estas cosas que nos han vendido de alguna manera, están en un punto en el que pueden romperse en 1000 pedazos porque no son sostenibles, ¿no? Entonces, dentro de este cambio, la aparición del mindfulness, de la meditación, no es una casualidad, es una herramienta de ayuda a entender ese cambio, y para entender un cambio, para adaptarse a un cambio social, conviene mirar adentro, ver qué condicionamientos tenemos, entender mejor las emociones, entender por qué hay tanto sufrimiento hoy en día, ¿no? Que eso indica que algo no va bien. Y hay muchas sociedades que esto del mindfulness, la meditación, ya lo tienen muy implementado en sus vidas, y entre las modernas, por así decirlo, pues tenemos a Estados Unidos, que lleva muchos años ya. John Kabat-Zinn, por ejemplo, es el creador del movimiento este de mindfulness, el que bautizó el nombre, y en Reino Unido, por ejemplo, pues lo están implementando en la seguridad social, en la medicina. Ya está empezando a ser más raro eso de que vayas al médico y en cuanto le digas algún síntoma que pueda tener que ver con depresión o algún tema mental, ansiedad, etcétera, eso de que te recete así de primeras una pastilla está empezando a cambiar, ¿no? Y están optando por ver cómo funciona esa persona, si se le incluye meditación, si se le dan talleres de mindfulness, y eso está empezando a ser una norma en la medicina de Reino Unido. Como lo está empezando a ser también en la educación, el implementar ya desde pequeños el que los niños se autoconozcan, conozcan sus emociones, cómo funciona el cerebro, cómo funciona un montón de cosas, ¿no? Ya desde pequeños, ¿no? Incluir la meditación en la educación. Todo esto yo lo veo como una ola en la que, pues eso, la meditación, el mindfulness, el cambio, todo está viniendo, y al final es la elección de cada uno, si decide simplemente pararse y mirar esa ola, o ir nadando para otro lado y hacer como que esa ola no existe, o empezar a ver esa ola con curiosidad y empezar a estudiar cómo podemos subirnos a ella y surfearla, ¿no? Entonces, ya depende de cada uno dónde quiera estar, ¿no? En qué punto quiera estar. Y como decía Darwin, que en esto hacía siempre mucho hincapié, al final no sobrevive el más fuerte, ni el más capaz, ni siquiera el más inteligente. Sobrevive el que mejor se adapta a los cambios. Entonces, si estamos en ese cambio y necesitamos de cierta comprensión y estamos empezando a ver cómo se está empezando a valorar más a la persona, a la actitud de la persona, el cómo de abierta sea y no tanto los estudios, el conocimiento que tiene y demás, depende de cada uno de cómo quiera tomarse esto, si como una amenaza o como una oportunidad para adaptarse a lo que viene, ¿no? Si queréis profundizar en estos temas, hay un documental que se llama Mindful Choice, donde más o menos comentan el impacto que está teniendo el mindfulness en nuestra sociedad actual. Y hay una parte, que lo podéis ver en YouTube, que van a una cárcel de las más peligrosas de México y implementan ahí un curso de mindfulness. Les enseñan a los presos a meditar, meditan en grupo, te hablan de la importancia de meditar en grupo y demás. Y es curioso cómo esa cárcel, donde están los presos más peligrosos de todo México y esas cosas, ha descendido una barbaridad su violencia, y podéis ver testimonios de los propios presos que te hablan de las emociones, de cómo han conocido su mente,
de cómo la sociedad les ha afectado, de cómo han aceptado, dónde están, quiénes son. Así que ya os digo, vuestra elección.